Vamos a estudiar en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 24, desde el verso 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Padre Jehová, en esta noche, en el nombre del Señor Jesucristo, te queremos rogar que nos ayudes a entender la palabra, que al irnos de este lugar todos seamos diferentes de cómo hemos venido, el que escucha el audio, el que está aquí, que la palabra transforme nuestro corazón y nos dé la certeza de salvación. En el nombre de Jesús te lo pedimos y por el poder del Espíritu Santo. Amén, amén. Vamos a recordar antes de empezar ahí con San Mateo 24, el verso 3, en el capítulo 4 de Éxodo. En el Éxodo, en el verso 14, dice la santa palabra de Dios: respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Vamos a leer desde el verso 13, Éxodo capítulo 3, verso 13. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. La Biblia nadie la puede cambiar mientras exista el cielo y la tierra. La Biblia permanecerá porque la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia tiene dos partes, el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Cuando la Biblia es traducida, o sea, los pergaminos de la Biblia son traducidos, primero son traducidos al inglés. Se llamaba la Biblia King James, por allá en 1500, algo así. Entonces, los judíos no pronunciaban el nombre de Dios. Cuando Dios les dice a los judíos su nombre, lo dice a través de Éxodo, en el capítulo 3, el verso 13 y 14. Entonces, Moisés dice: yo voy a ir a hablarle a los judíos que los voy a sacar de la esclavitud en Egipto, y ellos me van a preguntar ¿qué Dios o cómo es el Dios, el nombre de nuestro Dios? ¿Cuál es el nombre que les responderé? Y entonces Dios les responde: tú les dirás que yo soy. Ese es mi nombre, yo soy. ¿Qué significa el nombre de Dios? Significa que Dios no cambia, que es el que permanece para siempre, que no es como nosotros, que cuando van pasando los segundos vamos envejeciendo, vamos cambiando, sino que Él es el único que permanece, es el yo soy. Entonces, el pueblo judío no pronuncia el nombre de Dios. O sea, el pueblo judío, para no pronunciarlo, le quitaron las vocales en el alfabeto hebreo. O sea, le quitaron las vocales y el nombre de Dios quedó así: YHWH. O sea, ese es el nombre de Dios. Pues esto traducido al español, ¿no? En las letras de los judíos, entonces ellos no pronuncian el nombre de Dios y lo dejaron YHWH. Cuando la Biblia es traducida al inglés, la King James, que es la primera que traducen al inglés, le meten las vocales y queda Yahvé. Es un vocablo más exacto, más cercano a esas 4 letras, la palabra Yahvé, pero nosotros no somos ingleses, ni mucho menos. Entonces la Biblia es traducida al español, y cuando la traducen al español, la traducen Jehová. Entonces lo explicamos para el que está oyendo el audio, para el que está aquí, que el nombre de Dios es YHWH, es Jehová Dios en español. En inglés viene a ser Yahvé, o también en español se puede pronunciar Yahvé, o igual que los judíos, solo las 4 letras YHWH. Las Biblias nadie las puede cambiar. Mientras exista el cielo y la tierra, la Biblia permanece para siempre. Alguien escucha la palabra Jehová y piensa en que entonces es una Biblia protestante.
Decimos, no, las Biblias, Dios lo prometió, primero pasa el cielo y la tierra, que la palabra de Dios se cumplió, y Dios protegería la esencia de su palabra. Lo que cambia es el lenguaje. Al pasar el tiempo, el lenguaje español ha cambiado tremendo. Cuando la Biblia, hacen la primera Biblia al español, que es la Biblia del oso y la del cántaro, no existían todas las letras del alfabeto. Entonces, al leer una Biblia española antigua, como la del oso, hartas letras no están. Entonces, incluso al leer uno ni las entiende porque no está todo el alfabeto español como lo hay ahora. Entonces, la Biblia lo que ha modernizado es el lenguaje. Entonces, hay ahora hasta lenguaje actual, nueva traducción viviente. Todo eso es para lenguajes más entendibles que las personas, pero la esencia de la Biblia, el mensaje es el mismo, nadie lo puede cambiar. Y es acá la palabra. Esta es una Biblia que estamos leyendo en esta noche, Reina Valera. Dice, estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Jesús es el Hijo de Dios. El nombre de nuestro Dios es YHWH. Jesús es el Hijo de Dios. Pero ¿por qué decimos que Jesús es Dios? Porque cuando Jesús vino a esta tierra, usó este vocablo, por eso lo iban a matar. Jesús dijo, yo soy, o sea, el nombre de Dios. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la resurrección. Hoy cantábamos un cántico que es de Jesús. No se turbe vuestro corazón, en la casa de mi Padre. Es Jesús quien dice, muchas moradas hay, voy a prepararles un lugar, pero yo vendré para que donde yo esté, ustedes también estén. Entonces Jesús es el yo soy, es lo mismo que el Padre. Él y el Padre uno son. Cuando Jesús se va para el cielo, dice que no nos va a dejar solos, dice que nos enviaría uno igualito a él, el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo estaría con nosotros toda la vida hasta el fin del mundo. Uso este ejemplo porque se me hace muy fácil de entender, y es que a veces te enamoras de alguien. Entonces ves una persona y te enamoras de ella, tu corazón dice que la amas, pero tu mente dice que no la debes amar. O sea, esta persona no sale conmigo, lo que sea. Bueno, tu mente dice una cosa y tu corazón dice otra. ¿Sí te ha ocurrido eso? Que la mente dice algo y el corazón dice otra cosa. ¿Eres dos personas? No. Eres la misma persona, solo que tienen dos funciones, tu ser ahí. Está tu mente y está tu corazón. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios. Dios es espíritu y los que le alaban en espíritu y verdad. O sea, Dios no es como nosotros. Sin embargo, la Biblia dice que Dios al hacernos, nos creó a su imagen y semejanza. O sea, Dios se imaginó cómo íbamos a ser nosotros y nos hizo semejantes a Él, semejantes porque nos dio sentimientos, emociones, voluntad, inteligencia. Eso nos hace seres. Entonces somos semejantes a Dios y no somos iguales a Él físicamente porque a Dios no lo contiene el universo, pero sí somos semejantes a Él en que somos seres con sentimientos, emociones, voluntad y demás. El Padre y el Señor Jesús uno son. La Biblia dice que antes que el mundo fuera creado, Jesús ya existía. Jesús estaba en la creación. Entonces leemos allí, quiero que busques un momento, en Colosenses. En cualquier Biblia, cualquier versión, Reina Valera, King James, Dios habla hoy, la que quieras, están leyendo lo mismo que estás leyendo aquí. O sea, exactamente lo mismo. En ninguna Biblia difiere lo que estás escuchando en esta noche, porque es que hay un manual de vida y ese manual de vida es la Biblia. Uno viene y dice una cosa, luego viene el otro y dice otra cosa, pero solamente
hay alguien que es la verdad y es la Biblia. Dios, la Biblia no es algo, es alguien, es Dios, hablándonos a través de esta preciosa palabra. En Colosenses, en el capítulo 1, en el verso 15, dice así. Está hablando de Jesús, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Entonces dice la palabra, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las visibles e invisibles. En el 17, o sea, Colosenses 1:17, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. O sea, Jesús está desde siempre. Jesús se hizo hombre, o sea, vino a la tierra y se hizo hombre, pero Jesús existía desde siempre. Yo quiero que mires Génesis, es el primer libro de la Biblia, y allí en el Génesis, en el capítulo 1, dice la palabra así, Génesis 1. En el verso 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. No dice la palabra, entonces dijo Dios, voy a hacer al hombre a mi imagen y semejanza, sino está hablando en qué, en plural. Hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Vamos a ir un poquito más adelante, ahí mismo en Génesis, en el capítulo 3, dice la palabra, en el verso 22, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. ¿Dios está hablando en qué? En plural. Ahora el hombre es como uno de nosotros, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Yo quiero que vayas a Juan, el Evangelio según San Juan, y entonces leas allí, en San Juan capítulo, que es el 14, y está el Señor Jesús con sus discípulos. Dice la palabra, en el verso 5, le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieses, también a mi Padre conocerías, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Jesús y el Padre uno son, y el Espíritu Santo, los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Antiguo Testamento, o sea, de Génesis a Malaquías, es el Antiguo Testamento. En ese Antiguo Testamento, Dios Padre hablaba con los hombres. Entonces, Dios directamente hablaba con los hombres. Dios le habla a Abraham, Dios le habla a Moisés, Dios le habla a Daniel. Y esta noche también. Dios le habla a Daniel y a cada uno en la Biblia. Entonces, Dios hablaba directo. En el Nuevo Testamento, los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el Señor Jesús viene a la tierra y le habla a los hombres. Y empieza el libro de Hechos, que es el que sigue después de los 4 evangelios. El Señor Jesús se va para el cielo, pero nos hace una promesa. Esa promesa está aquí en San Juan, en el capítulo 16 y en el verso 7.
Jesús dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Jesús promete que Él se va, pero que nos va a enviar el Espíritu Santo. Dice la palabra ahí mismo en el 14, San Juan 14, en el verso 16. Veamos desde el verso 15, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de la verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos. Vendré a vosotros todavía un poco, el mundo no me verá porque yo voy al Padre, pero Jesús prometió enviarnos el Espíritu Santo. Quiero que vayas un momento a Hechos. Ya es que Jesús se ha ido al cielo, pero no nos dejó solos, dejó uno igualito a Él. El Espíritu Santo era la promesa, ¿no? Dice la palabra en 1:8 de Hechos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta la última de la tierra. Pues nada, es muy rápido lo que he dicho, así que voy a resumirlo en poquitas palabras. La Biblia nadie la puede cambiar. La Biblia no es algo es una silla, algo es una casa, algo es todo lo que está alrededor de nosotros. La Biblia no es algo, la Biblia es ¿qué? Dios, es la palabra de Dios. La Biblia fue escrita, el Antiguo Testamento en hebreo, el Nuevo Testamento en griego. Fue traducida del hebreo y el griego al inglés. Los judíos no usaban el nombre de Dios, entonces le quitaron las vocales. Esas letras en hebreo son diferentes, pero en nuestro idioma, traducida de la de ellos, es YHWH. Cuando es traducida al inglés, le meten las vocales, queda Yahvé, es un vocablo más cercano al YHWH. Pero nosotros somos latinos, hablamos español. Entonces, cuando es traída al español, quedó Jehová. Tú puedes llamar a Dios como quieras, pero ese es el nombre de Dios, el yo soy, Jehová, Yahvé, Ishejire, Edonai, todo lo que le dicen los judíos no lo pronuncian, entonces el Shaddai, Jireh, bueno, Shalom, bueno, todo lo que hablan los judíos, puedes llamar a Dios como quieras. Cuando amas a alguien y lo emprendes a amar, lo puedes amar porque sí, amar es una decisión. No es un sentimiento ni es una emoción. Un sentimiento y es una emoción son hormonas y carnalidad. Pero amar a una persona es una decisión. Si fuera un sentimiento y una emoción y Dios nos dijera, ámense unos a otros o amen a su prójimo como a ustedes, y no tenemos el sentimiento, pues estamos perdidos. No siento amar. ¿Es una qué? Una decisión. Cuando alguien se casa y hacemos el rito de casar a una persona, entonces ella le hace un voto a la otra, es una decisión que he tomado. He tomado la decisión de amar a esta persona hasta que la muerte nos separe. Hasta que tu muerte nos separe. No, hasta que la muerte nos separe. O sea, es tomar la decisión de amar a esta persona. Amar es una decisión. Entonces, cuando Dios nos manda que le amemos con todo el corazón, alma, fuerza, mente, es una decisión. O sea, tienes al frente la decisión de amar a Dios. De tal manera nos amó Dios que envió a su Hijo a morir por nosotros en la cruz. De tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Juan 3:16, o sea, eso está en la Biblia. Es el máximo amor. Jesús vino y pagó por mi pecado en la cruz. ¿Por qué tenía que morir en la cruz? Porque antes de que nosotros existiéramos, Dios también tenía criaturas con Él. Dios está desde siempre. Así que Dios hizo ángeles, arcángeles, querubines, serafines, terafines, bueno, yo no sé. Un montón de seres espirituales antes de hacernos a nosotros. Les dio como a ti y a mí un libre albedrío.
porque el amor que es una obligación no es amor. El amor tiene como base la libertad. Jesús vino para que fuéramos verdaderamente libres, así como amar es una decisión, amar también es libertad. O sea, a esta persona yo la obligo a que me amen, pues no me está amando esa persona, que me está obligando, o sea, es algo que no. Entonces Dios nos dio un libre albedrío. Libre albedrío significa que tú tienes al frente dos caminos. Puedes escoger el camino ancho y espacioso, pero tendrás una consecuencia porque lleva a la perdición. O puedes escoger el camino angosto y difícil que lleva a la vida, pero es tu decisión. Dios no te obliga, es un libre albedrío. Pero estamos hablando de seres que Dios ha creado antes de hacer este mundo. Entonces tenía querubines, serafines, arcángeles, bueno, de todo eso. Uno de ellos era muy especial. Dios lo puso en su trono, allá donde no cabe Dios, porque la palabra dice que el universo no le contiene, que con 3 dedos de su mano Dios recoge todo el polvo de la tierra y que la tierra es el estrado de los pies de Dios. No lo imagines, porque la Biblia dice: no te harás imágenes de lo que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay debajo de la tierra, no te postrarás a ellas ni les rendirás culto, porque yo soy un Dios celoso, que castiga la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación, y que hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ese es el segundo mandamiento, tú lo puedes leer allá en tu casa en Éxodo 20, yo te lo estoy diciendo desde rápido y como mal dicho, porque ya casi no me acuerdo. Así está eso, ¿no? Entonces Dios nos mandó a que lo amáramos y no nos imagináramos cómo era Él. No te harás imagen y bueno, el caso es que yo tomo la decisión de amar a Dios y recuerdo que tengo un libre albedrío, que yo lo decido, yo puedo escoger a Dios o sacarlo de mi vida. Esos seres celestiales que estaban con Dios también tenían un libre albedrío. Dios creó uno especial que lo puso allá en su santo templo, allá donde el universo, donde es el tercer cielo. ¿Cuál tercer cielo? El primer cielo tú lo ves por la mañana. Cuando te levantas, tú ves, miras al cielo, ves el sol, no ves la luna ni las estrellas, sino ves el sol. Ese es el primer cielo. Cuando es la noche, tú ves el segundo cielo, algo más allá. Entonces tú ves la luna y ves las estrellas. O sea, en el día tú ves el primer cielo, en la noche tú ves el segundo cielo. Y el tercer cielo que habla la Biblia, que los hombres fueron llevados a ese tercer cielo como el apóstol Pablo, es donde vive la plenitud de Dios. Allá Dios tenía un querubín y lo puso a adornar en ese lugar. Lo hizo tan bello que le puso por nombre Luz Bella, que en la Biblia aparece como Luzbel, o sea, luz bella. Él un día se rebeló contra Dios. Dios te ama a ti, te dio un libre albedrío y tú escoges si lo amas. El amor obligado no es amor, ¿no? Alguien que dice, pues yo estoy acá porque me toca y yo le amo. ¿Qué va a hacer eso así? No. El amor tiene como base la libertad. Entonces Dios también. Entonces allá estaba Luzbel, Luz Bella, y se rebeló contra Dios. Y antes de rebelarse contra Dios, engañó la tercera parte de todas las criaturas celestiales. Entonces, en esa rebelión, nuestro Dios no es como nosotros. Si fuera como nosotros, tan perversos como somos nosotros, lo destruye y ya, porque Él era una creación de Él. Dios decidió hacerle justicia y lo lanzó sobre la tierra. Por eso la Biblia comienza que la tierra está desordenada, vacía y está oscura, porque Dios lo ha echado de su presencia y lo ha lanzado sobre la tierra. Apocalipsis 12 nos hace un resumen de eso y dice: ¿cómo caíste del cielo, lucero del amanecer? ¿Cierto? Tú que adornabas allá. Dios te echó de su presencia y entonces lo lanzó sobre la tierra. ¿Por qué te digo eso? Porque al suceder eso, Dios ideó poner al hombre en la tierra donde estaba Satanás y que el hombre decidiera y se hiciera un juicio. El hombre le creyó al diablo, el diablo se mete en la serpiente,
y el hombre peca igual que Satanás, se apartan de Dios. Estar en pecado es estar separados de Dios. Entonces Dios queda allá, el hombre queda acá, Satanás queda en la tierra creyendo que ganó. Y viene el Señor Jesucristo, se hace hombre, muere en la cruz y hace un puente entre los hombres y Dios. O sea, la sangre de Jesús nos acerca al Padre. No hay otro camino, por eso Jesús en San Juan 14:6 dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Ahora te voy a explicar en plastilina más fácil. Tú te mueres y Dios te ama. Dios no ama el pecado, pero te ama el alma. O sea, piensa en alguien que haya muerto, Dios le ama el alma a esa persona, aunque ya haya cometido pecado. Pero Dios tiene una balanza en su presencia. A este lado tiene su amor, o al lado de allá donde tú quieras. A un lado de la balanza tiene amor y al otro lado de la balanza tiene justicia. No quebranta su justicia por amor. ¿Qué significa eso? Que tú mueres, llegas a la presencia de Dios y por más que Dios te ha llamado, no te dejará entrar. Porque existe un acusador. La Biblia dice el acusador de los hermanos, Satanás. Entonces Satanás está allí para decirle a Dios, si tú lo dejas entrar a él siendo un pecador, me tienes que dejar a mí también volver al lugar, porque tú te dices justo. Entonces ahí estábamos perdidos. Por cuanto todos pecaron, todos están condenados. La paga del pecado es muerte. Pero para eso vino Jesús. Entonces cuando muere un cristiano sucede lo mismo. Satanás está ahí para acusar. Y entra Jesús y dice, yo pagué con mi sangre. Sangre que Jesús se hizo hombre, dejó su divinidad y bajó en la condición de hombre, no cometió ningún pecado. Y su sangre fue puesta ya en el altar de Dios para que todos los que creemos en él aceptemos. Entonces entro yo y muero y Satanás dice, no la puedes dejar entrar porque todos aún hemos pecado. El que diga que no ha pecado es mentiroso y haría mentiroso a Dios porque Dios dice que todos a una hemos pecado. Entonces yo muero y Satanás viene y dice, ella no puede entrar, mire todo lo que ha hecho esta niñita allá en lo oculto. Y entonces viene el Señor Jesucristo y dice, yo pago con mi sangre. Por eso es la única que puede entrarme al cielo, es la sangre de Jesús. Y eso es recibir a Jesús como Señor y Salvador. Y sale Satanás como esos perritos con la colita, corriendo de allí. ¿Tú con qué pagas? O sea, Jesús lo venció con la sangre que derramó en la cruz. Ahora, ¿cómo yo recibo a Jesús como Señor y Salvador? Yo le digo, Señor Jesucristo, gracias por morir por mí también en la cruz. Te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Acepto que tu sangre me limpie del pecado y este pacto lo sellamos porque ahora no voy a vivir yo, sino vas a vivir tú en mí. Vas a ser el Señor de mi vida. Tú estás en el cielo en esta hora porque tú te fuiste para el cielo, pero tú dijiste que ibas a enviar uno que me guardaría y me sellaría a ti mismo, igualito a ti. El Espíritu Santo estaría con nosotros todos los días hasta el fin. Entonces yo le digo, séllame como que yo he aceptado tu sangre, he roto con el pecado, o sea, digo, no voy a desobedecer más a Dios, Dios va a ser mi Señor y aunque caiga vuelvo y me lavo con la sangre de Jesús las veces que sea, me lavo con la sangre de Jesús y vuelvo al Padre y allá me anotan en un libro que dice la Biblia, el que no esté inscrito en ese libro no verá la vida eterna. Eso es ser salvo. No es una religión, es una relación con Dios. Yo nunca he leído la Biblia, me parece complicada. Entonces digo, claro, es una carta, la Biblia es una carta, pero es una carta personal de Dios para ti. La Biblia tiene la historia de nuestra vida, hermano. ¿Qué trata de decir, pastora? Yo digo, bueno, si me preguntas sobre toda mi vida, yo ya cumplí 60 y pico de años.
Si me preguntas sobre toda mi vida, entonces te puedo contar cada cosa que me pasó y decirte cómo me la explicó Jesús, cómo me sacó al otro lado, qué parte de la Biblia tiene que ver conmigo, en esto, en esto, en esto, en aquello. O sea, Dios quiere una relación conmigo, personal, o sea, la quiere contigo. Yo no tuteo en mi vida normal, yo a la gente le digo su merced, sangre de Jesús cura, pero cuando predico no estoy hablando de parte mía, te está hablando Dios. Entonces Dios te habla de una forma personal, Él te ama y te conoce. Entonces Dios quiere enseñarte a ti el camino para llegar a ese cielo y tienes que hablar con Él y tratar con Él. Dios tiene hijos, no tiene sobrinos ni tiene nietos. Dios tiene hijos. O sea, acá muchos nacieron en hogares cristianos. Yo incluso recibí a Joel al nacer. ¿A Sara también? Sí. A Sara también cuando nacieron los recibimos con mi hermano. Sangre de sus curas. Pero eso no significa que porque yo nací en un hogar cristiano, yo soy cristiano. No. Yo tengo que tener una relación con Dios. Nadie más puede tenerla por mí. O sea, Dios no tiene sobrinos ni nietos ni nada. Cuando yo vine a los pies de Jesús, mis papás eran católicos, apostólicos y re malos. Sangre de Jesús cura. Y luego yo me encontré con el Señor. Yo no tenía ni papá ni mamá pastores, ni pastor. Mi casa era un desastre y era todo lo alejado a lo que sea el cristianismo, sangre de Jesús cura. Pero Dios me amó y se cruzó en mi camino. Y hoy está golpeando a la puerta de tu corazón. La Biblia dice en Apocalipsis 3:20, mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Ahora al terminar vamos a hacer una oración como si recibiéramos a Jesús. Pero esa oración, pues todo es importante, toda oración es importante. Pero la más importante es la que tú harás allá en tu casa, en tu lugar secreto. Llamamos el lugar secreto allá donde yo pueda estar solito. Cuando yo recibí a Jesús vivíamos en una pieza, entonces dormíamos mis dos hermanas y yo. Alfablado era muy pequeña, me tenían una cuna, en una cama las dos con Rosy, una para abajo y otra para arriba, había un armario y aquí dormían mis papás. Mi lugar secreto era cerrar los ojos y ponerme la cobija. Ese era mi lugar secreto, pero ahí yo recibí a Jesús en mi corazón. Si tú existes, entra en mi vida. Si es verdad que existes, te pido que entres en mi vida y Dios lo hizo. Dios lo hizo y Dios lo puede hacer en ti. O sea, no te estamos invitando a que te cambies de religión, a que cambies un banco católico por uno evangélico, porque lastimosamente estamos en un tiempo tan triste que en todo lado hay engaño y mentira. Te estamos invitando solo a que te encuentres con quién, con Dios, y que estás en un tiempo tan tremendo que dentro de poco no nos podremos ni reunir. Van a perseguir las iglesias y de todo. Entonces tienes que encontrarte con Dios. Hoy recibes tal vez o buscas allá en tu casa las Biblias y comienzas a leerlas. Al comienzo pensarás que no vas a entender. Pero le dirás a Dios cuando te arrodilles allí, Dios, tú prometiste que enviarías el Espíritu Santo también para mí. Acepto tu sangre como suficiente para limpiar mi pecado. Y Espíritu Santo, entra en mi vida y enséñame la Biblia. O sea, enséñame tú mi relación contigo. Empezarás a tratar con Él, a descubrir que cada página de la Biblia es tan tuya y tan solo tuya. Querrás tu Biblia, la señalarás, te irás al camino, al trabajo, a lo que sea, y dirás, Dios me habló esto, Dios me dijo esto, pero a mí personalmente, en mi vida Dios me dijo esto, Dios me dijo esto, Dios me dijo aquello. A sangre de Jesús cura. Yo ya pegar aquí un salto así olímpico, y entonces vamos a volver a San Mateo, que es donde vamos a estudiar. Dice, y estando sentado en el monte de los olivos, estamos hablando de Jesús,
Los discípulos se le acercaron aparte diciendo, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ellos estaban preguntando sobre el fin del fin, ¿no? O sea, ¿cuándo regresará Dios? ¿Cuándo desaparecerá todo este mundo? ¿Qué irá a pasar? Entonces Jesús les dijo, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Estamos hablando de Cristo como Salvador. Habrá muchos que vendrán a decir que son los salvadores y demás. Cuando Jesús se fue para el cielo era el año 33. Cuando Jesús se fue para el cielo era el año 33. Jesús dividió la historia. O sea, la historia, no la historia de la Biblia ni de ninguna iglesia, sino la historia mundial. Entonces nosotros estudiamos antes de Cristo y después de Cristo. Entonces, después de Cristo, en el año 33, Jesús se fue para el cielo, resucitó, su tumba está vacía y Jesús se fue para el cielo. Él dijo que volvería y termina. El Señor Jesús le da una bendición al apóstol Juan y le regala el Apocalipsis, que es como el libro que muestra toda la profecía y las cosas. Y el libro lo termina diciendo esto. El Señor Jesús le dice a Juan, uno de sus discípulos amados, le dice estas palabras. Es Apocalipsis 22, 20. El que da testimonio, que es Juan, de estas cosas, dice, ciertamente, le dice Dios a Juan, ciertamente vengo en breve. Amén, o sea, que sea así, sí ven, Señor Jesús. Ahora te hago una pregunta, ¿te parece breve como 1980 años? ¿Te parece breve? Dice, ciertamente vengo en breve, ¿te parece breve 1980 años? Creo que no, ¿cierto? Tú dirías en esta hora, pero Jesús dijo, ciertamente, te lo aseguro, es un juramento, yo vengo en breve, y ha pasado 1980 años y no ha vuelto. ¿Mintió? ¿Jesús mintió? Yo quiero que vayas al Salmo 94, vamos a ver qué dice el Señor, ¿no? Vamos a ver, el tiempo de Dios, que es el Salmo 94, dice así. Yo te las veo. Es el Salmo 90, perdón, el Salmo 94. Pues bueno, se me corrieron 4 años. Dice el 94, es 94. Efectos desafortunados de la vejez. Dice, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. O sea, para Dios el tiempo no es como en nosotros. Por eso nosotros nos vamos a vivir con Dios por toda una eternidad. Nuestro Dios es el yo soy. Entonces para Dios un día es como ¿qué? 1000 años. Y 1000 años como un día. Pero él dice también que es como una de las vigilias de la noche. Entonces la vigilia en los judíos comienza a las 6 de la tarde. De 6 a 9 es la primera vigilia. De 9 a 12 es la segunda vigilia. De 12 a 3 es la tercera vigilia. Y de 3 a 6 es la cuarta vigilia. Cuando Jesús se levantaba a orar, era entre la cuarta vigilia, la tercera y la cuarta vigilia de la noche. Una vigilia son 3 horas de nosotros. Y 3 horas son 1000 años para Dios. Cuando Jesús dijo que volvía en breve, ¿mintió? No, jamás. O sea, Jesús dijo, yo vuelvo en breve. Ahora voy a explicarte algo más. Y es que mira al apóstol Pedro. Entonces hay una carta allí del apóstol Pedro hablando de este tiempo final. Pedro es de otro tiempo, Pedro es como del año 100, pero ya Pedro escribía para nosotros en este tiempo. Entonces dice así. Sabiendo primero esto, o sea, segunda de Pedro, capítulo 3, verso 3. Vamos a hacer dinámica el próximo jueves, entonces, ¿quién encuentre primero? ¿Vale?
Y entonces le damos un abrazo. Segunda de Pedro 3:3 dice así: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. ¿Qué es concupiscencias? Son los deseos de la carne, ¿no? Todo lo que se desate de la carne nosotros hacemos. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Advenimiento es su venida, es su segunda venida. Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Por los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amado, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Te alegraría saber que Dios hubiera vuelto en el año 200? No, tú no existirías. Y cuando Él estaba muriendo en la cruz, oró por ti. Hasta el último que Él quiera que estará. O sea, no estaríamos. El tiempo de Lutero, que es el que traduce la Biblia y que pone las 100. Lutero era alemán, entonces era un cura y ve todas las perversiones que hacen los curas, y un día se levanta y clava en una iglesia 100 cosas malvadas que hacía la iglesia católica. A ese no lo mataron porque Dios no quiso, pero lo iban a matar y lo persiguieron. Lutero quería que él viviera el tiempo del fin. Todos queremos que Jesús regrese, pero si él lo hubiera vivido, yo no existiría. Tampoco existirías tú, no iríamos al cielo. Para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Cuando Jesús se va para el cielo, comienza el fin. Cuando Jesús regrese, es el fin del fin. Pero este es el final del final. ¿Por qué? Porque Jesús nos dejó unas señales, y es lo que quiero que veas en esta hora. Jesús dijo que cuando viéramos todas estas señales, supiéramos que Él iba a volver. Muchas veces se ha creído que Jesús va a volver. Incluso la gente ha hecho cosas locas pensando que Jesús iba a volver. Entonces vendían las casas, iban a las montañas. Ya va a regresar Jesús como en 1800, no sé qué, hicieron un cálculo. Y de ahí salió la iglesia adventista y los testigos de Jehová. Entonces ellos dijeron, ya Jesús va a venir, hicieron el cálculo y demás. Y Jesús no vino y quedaron chasqueados y quedaron entristecidos. Pero con todo respeto yo te voy a decir esto, ¿no? Hoy estoy predicando en este lugar que Jesús va a regresar. Quizás no regrese por todos, aún no sea el tiempo, el día y la hora solo lo sabe Dios, así dice la Biblia. Quizás no venga por todos, pero quizás venga por ti esta noche. O sea, eso no lo sabemos. Nosotros en el 2018 pensamos que Jesús iba a venir. No vino, pero en ese lapso de tiempo, esos años siguientes, vino por muchísima gente. Y entre esa muchísima gente hubo gente de esta iglesia. O sea, que ya no están. No puedes vivir la vida sin pensar que esta noche Jesús puede venir. Cuando yo supe la primera vez que Jesús podía venir, tenía 8 años, ahora tengo 60 años largos. Y entonces, cuando Jesús vuelva, porque Jesús está regresando, quizás yo viva el rato y el fin y todo lo que va a acontecer, pero quizás venga por mí. Y entonces fue breve. Te aseguro que fue breve. Jesús se demoró poco, porque yo cerré los ojos y los volví a abrir, y soy vieja en un abrir y cerrar de ojos. O sea, la vida se pasa así. Cerramos los ojos y los abrimos y nos pasó la vida. Entonces, tú tienes que vivir cada día como si tu Señor fuera a venir.
Pero pasa que tengo que decirles, pues la buena noticia si se salvan, pero la mala noticia si no, de que quizás ustedes son la última generación, porque toda la Biblia se está cumpliendo y lo que está pasando en Israel es bíblico. Entonces, prepárate aún más, porque pues tienes la bendición de ser la última generación o la maldición. Porque si eres la última generación y tienes que vivir el tiempo del anticristo y no te vas con Dios, mejor fuera que nunca hubieras nacido. O sea, lo que vas a ver no te lo puedes ni imaginar. Entonces, hay que estudiar la palabra y pedirle a Dios que independiente de que Jesús vaya a venir o no vaya a venir, nosotros seguimos con la misma vida. Mañana te levantas con alegría, le das gracias a Dios por la vida, vas y estudias, trabajas, haces todas las cosas, le pides al Señor que te dé una esposa, todo, haces la vida y te portas bien, cumples sus mandamientos, horas y demás. Pero si llega a venir, tú lo estabas, ¿qué? Esperando. Yo lo estaba esperando. Yo lo he esperado toda mi vida. No me importa si el Señor no viene y parto con Él. Yo me voy con el Señor. La Biblia dice, para mí el vivir es Cristo y morirme ganancia. Cuando el Señor me lleve a cuentas, me voy con Él a ese lugar donde no hay llanto, ni dolor, ni tristeza. No pasa nada. Pero si me gustaría tremendo no gustar muerte. Pues los que vivan en este tiempo y que sean de Dios no morirán. O sea, Dios los llevará al cielo en un abrir y cerrar. Eso sería magnífico, uno no morir. Pero pues si nos toca morir, pues moriremos. Es más seguro que me muera yo que tú. Pero con todo lo que está pasando, de pronto te mueres tú. ¿Qué iba a imaginar esa rata que le iban a pegar un tiro? Entonces dice así la Biblia, dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Entonces, están peleando en Oriente realmente dos religiones tremendas, ¿no? Una es el Islam y la otra es el judaísmo. El Islam es una religión que tiene como base el Corán. Ese Corán lo hizo Mahoma. ¿Quién era Mahoma? Era un hombre del año 600 después de Cristo. O sea, él es supuestamente un Cristo, un Salvador para ellos, para los musulmanes. Los judíos no aceptaron al Señor Jesucristo. O sea, los judíos no aceptaron a Jesús. Ellos están esperando otro Salvador. Entonces ahí ya esta palabra se cumplió, dice, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, a muchos engañarán, y a muchos, ¿no? Dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Aquí ha habido dos guerras mundiales terribles, la de 1914 y la de 1948. O sea, han sido dos guerras mundiales terribles. Pero cuando fue la guerra primera y la segunda, todo el mundo dijo, ya es el fin, Dios va a volver, no sé qué. Pero tenían que leer lo que seguía, dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Eso era imposible. O sea, ¿cómo se levantaría nación contra nación y reino contra reino si la ciencia no había aumentado como acá? O sea, escasamente yo te alcanzaba a ti, tu amigo, a balazos, hasta 1900. La ciencia aumentó terrible porque el libro de Daniel lo dice. Daniel 12 dice que una señal de fin es que la ciencia aumentaría impresionantemente. Entonces dice la palabra así. Pero tú, Daniel, en el capítulo 12, el verso 4, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia, ¿qué? Aumentará. Ahora te voy a explicar una cosa. Nosotros estudiamos en la Universidad Nacional. Pon atención a lo que te digo. Nosotros estudiamos en la Universidad Nacional. ¿En qué facultad? En la Facultad de Ciencias. O sea, la Universidad Nacional tiene una facultad y es la Facultad de Ciencias. Camilo fue de Ingeniería de la Nacional, pero nosotros de Ciencias, la Facultad de Ciencias. Del Departamento de Farmacia, o sea, era la Facultad de Ciencias, el Departamento de Farmacia. Si llegas a estudiar en la Nacional entenderás lo que te estoy diciendo, pero pues lo puedes entender en la mente.
La Universidad Nacional, al tiempo que nosotros estudiábamos, era la mayor universidad de Sudamérica, porque eso era una ciudad grandísima. Entonces, la Facultad de Ciencias era la ciencia máxima, por lo menos en Latinoamérica, ¿sí? O sea, era lo máximo. La Facultad de Ciencias tenía un computador cuando nosotros terminamos en esa universidad, en el 89. Un computador de esos grandes obsoletos tenía la Facultad de Ciencias. Uno. Ahora haz la cuenta del 89 a esta, ¿cuánto aumentó la ciencia? Eso se fue en el 33. Y en el año 1989, la universidad más potente de América tenía en la Facultad de Ciencias un computador, uno, y un computador obsoleto. Calcula tú cuánto aumentó la ciencia en 40 años, más o menos. En 40 años, impresionantemente. ¿Por qué no aumentó en el 500, en el 600, en el 700? ¿Y por qué ahorita? Porque Jesús dijo, correrán de un lado para otro y la ciencia aumentará. Es una señal de fin. Sin embargo, tú has visto aumentar la ciencia, me refiero a de pronto Camilo. ¿Cuántos años tiene ya Camilo? 37, me refiero a Camilo. ¿Cuánto ha aumentado la ciencia? Ustedes sí que nacieron en la ciencia. Ustedes salieron con un celular. Y los que están saliendo ahora con un iPhone, ¿no? Sangre. O sea, eso es una cosa aterradora, impresionante. ¿Esa profecía se ha cumplido? Sí. Entonces dice, porque se levantará nación contra nación. ¿Cómo? ¿Cómo se cumpliría eso si nos íbamos a matar a machete o con pistola? No, ahorita nos estamos alcanzando con misiles y Dios nos proteja y nos ampare si entran las bombas nucleares, porque es el final. O sea, estamos a un punto del final. China, Rusia, Irán son socios comerciales y detrás de todo eso están todos estos ángeles caídos que se rebelaron contra Dios. O sea, tú te acuestas, pero no sabemos si nos vamos a levantar, la sangre de Jesús cura. Jesús dijo que si orábamos, íbamos a ser librados tal vez de esa tercera guerra mundial que es nuclear. Pero no oramos, o sea, la humanidad va de peor en peor. Tú dirás, pero hay iglesias así repletas, falsos, no que yo lo esté juzgando, sino que lo dice la palabra, son gentes que se reúnen y luego salen a hacer maldad, incluyo la iglesia de nosotros. Sangre de Jesús cura. Entonces, no estamos preparados para que el Señor nos arrebate. Él dijo que si nos portábamos bien, en un abrir y cerrar de ojos sacaría a su iglesia, como se llevó a Elías en carros de fuego. Eso se llama el arrebatamiento. Daniel, perdone que le diga esto, y así como tan, pero es que no sé si nos lleguemos a reunir el otro jueves. Entonces el arrebatamiento es algo que habla la iglesia, que Dios se llevará, la Biblia, que Dios se llevará a la iglesia en un abrir y cerrar de ojos. Entonces podemos estar aquí, Jesús recoger todos los cristianos. Y cuando eso acontezca con los cristianos, se va el Espíritu Santo de la tierra. Y lo que quedará sobre la tierra será la maldad absoluta. Los 3 primeros años, Satanás logrará la paz. Y los otros 3 años, que no sé cómo sean, si serán un día, si 1000 años es un día, 3 años puede ser media hora, no sé. En los otros 3 años, sangre de Jesús cura, sacará todas sus maldades y habrá una maldad que mejor fuera nunca haber nacido. Sangre de Jesús cura. Entonces dice, porque se levantará, y todo esto será principio de dolores, entonces se entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Esto ya pasó. La iglesia cristiana, como está en un presente continuo, ha sido llevada hasta la Inquisición, hasta quemar los cristianos que tradujeron la Biblia al español, o sea, los quemaban y demás. Dice, muchos tropezarán, se entregarán unos a otros, muchos falsos profetas se levantarán y por haberse multiplicado la maldad, el amor se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo y entonces vendrá el fin. Esa predicación del evangelio se cumplió gracias a la ciencia y la tecnología.
O sea, los predicadores tienen canales en televisión, en la radio, en los celulares, en todo. No quedará nadie que no diga, a mí no me dijeron el evangelio. Esta noche lo está oyendo Daniel y sé que en muchos lugares lo están oyendo muchas personas y sé que cuando subamos esta prédica también lo oirán muchas personas. No sé cuál es el día y la hora, pero lo que está aconteciendo en Israel es muy tremendo y tenemos que estar preparados. ¿Nos vamos a asustar? No, nosotros seguimos la vida como la tenemos, o sea, cada uno haremoslo. Pórtate bien, mantente hablando con el Señor, haz estas 4 cosas. La primera es lee la Biblia, lee la Biblia. La Biblia te hará apartar del pecado, la Biblia te hará desear conocer más a Dios, la Biblia te guiará, te mostrará el camino a seguir, la Biblia te avisará lo que va a pasar con tu casa y contigo. Pero eres tú y Dios en tu lugar secreto, abre la Biblia, dile a Dios cuando empiezas a enamorarte de alguien, empiezas a conocerlo. Entonces yo decido como una decisión que el Señor va a ser mi vida y mi amor. Entonces yo le voy a decir al Señor, enséñame la palabra, quiero, bueno, leo la Biblia. Cuando yo leo la Biblia, Dios habla conmigo. Cuando yo le hablo, como quieras, habla con el Señor en el nombre de Jesús. Padre Jehová, en el nombre de Jesús me acerco a ti. Quiero decirte que me siento mal, que vacío. Cuéntale todo al Señor. Cúbrete con la sangre de Jesús y pídele al Espíritu Santo que te ayude. Entonces van 2. Cuando yo leo la Biblia, Dios habla conmigo. Cuando yo oro, yo hablo con Dios. La tercera es reunirnos. La Biblia dice no dejando de reunirse como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque uno pone una fogata y ella prende, ¿no? Y se mantiene. Pero tú separas un palito y ese palito, ¿qué pasa? Se apaga. Ven a la iglesia, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Y 4, háblale a la gente de Jesús. Dile a las personas lo que puedes saber, al menos diles, estoy leyendo la Biblia, busquen de Dios, este es un mensaje, ahí hay tratados que puedes llevar, este es un mensaje para que reciba a Jesús en su corazón. Ora por las personas, ora por tu casa, por tu familia. Y prepárate porque Jesús está a la puerta. Jesús es el Señor. Padre, te damos gracias por la palabra de esta noche. Te pedimos, Jehová Dios, en el nombre de Jesús, que mires al que escuche el audio, al que está aquí, y guardes esa palabra en el corazón de todos nosotros, Dios mío. Que estemos preparados para tu venida, haciendo lo que nos has enseñado, leyendo tu palabra, glorificando tu nombre y haciendo todo bien hasta que tú vuelvas. Ponnos como un sello en tu corazón, como una marca en el brazo, que tu amor y tus besos nos duren para siempre. Amén y amén.